Bueno, para continuar con nuestra parte de conceptos previos, vamos a repasar un poco sobre lo que ya vimos anteriormente, la notación de los triángulos y como la parte de los triángulos. ¿Listo? Entonces, para esto voy a utilizar lo siguiente. Vamos a nombrar estos vértices. Yo voy a decir A, B, C. ¿Listo? Al nombrar esos vértices de esa manera, pues debo tener en cuenta que entonces el lado A sería el opuesto al vértice A. Este sería el lado A, ¿cierto? ¿Listo? El lado B sería el opuesto al vértice B, opuesto, el lado que está de frente, mejor dicho, el lado que no está tocando el vértice. Y este sería el lado C. Recordemos, vértices en letras mayúsculas, lados en letras minúsculas. Quiero recordarles, en este caso, una propiedad de los ángulos internos de un triángulo, de los ángulos internos de un triángulo. Es que si tomamos la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, o sea, la medida de la amplitud de estos tres ángulos internos, y sumamos esos tres ángulos, siempre nos debe dar 180 grados. ¿Listo? La propiedad de los ángulos internos de un triángulo, de los tres ángulos internos de un triángulo, es que si yo tomo este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, su medida, su amplitud, sumo eso, eso me debe dar 180 grados. Entonces, por ejemplo, que este ángulo midiera 70 grados, este ángulo midiera 40 grados, entonces ¿cuánto va a medir el ángulo C? ¿Cierto? Podemos utilizar esta propiedad para saber cuánto mide el ángulo C. En todos los triángulos se cumple esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo acá, podríamos plantear una ecuación así rápidamente. El ángulo A, ¿cuánto mide? Si lo reemplazamos, el ángulo A mide 70 grados más el ángulo B mide 40 grados más el ángulo C, que no lo conozco, y eso es igual a 180 grados. O sea, lo que mida el ángulo C, al sumarlo con estos otros dos ángulos, debe dar 180 grados. Ahí nos queda planteada una ecuación. Despejamos nuestra incógnita, que es el ángulo C, y eso nos queda igual a 180 grados, y estos 70 más 40 son 110, ¿sí? Y ese 110 pasa al otro lado a restar, porque estaría sumando, pasa a restar 110 grados, y me queda que este ángulo C mediría 180 menos 110, eso sería igual a 70 grados, ¿sí? 70 grados sería la respuesta. Entonces, este ángulo, ¿cuánto mediría? 70 grados. ¿Cómo hallamos la medida de ese ángulo? Utilizando la propiedad de los ángulos internos de un triángulo que se cumple para cualquier triángulo, sea acutángulo, rectángulo, obtusángulo, siempre se va a cumplir esta propiedad, que al tomar estas tres medidas y sumarlas nos debe dar 180 grados. Continuando, vamos a repasar estos dos conceptos, ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Listo? Los ángulos complementarios, ¿sí? La definición nos dice que, por ejemplo, el ángulo A, un ángulo A más un ángulo B, son complementarios si al sumarlos, al sumar los dos ángulos, nos da 90 grados. Ojo, los ángulos complementarios solamente tomo dos ángulos. Entonces, dos ángulos son complementarios si al sumarlos nos da 90 grados. Entonces, por ejemplo, nos piden en un ejercicio, determine el complemento de 35 grados. Entonces, ¿cuál sería el complemento de 35 grados? Entonces, el complemento de 35 grados sabemos que es más algo, podríamos decir ángulo B, y eso nos tiene que dar 90 grados. Entonces, despejamos nuestra ecuación. Ángulo B es igual, este 35 está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces, 90 menos 35 grados, y nos queda que el ángulo B mediría 55 grados, es decir, el complemento de 35 grados es 55 grados, porque los ángulos complementarios son dos ángulos que al sumarlos nos da 90 grados. Los ángulos suplementarios, entonces acá la definición nos va a decir que el ángulo A más el ángulo B son suplementarios si al sumarlo nos da 180 grados. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio nos piden, determine el suplemento de 120 grados, ¿sí? Entonces, podríamos decir que ya conocemos el ángulo A,
Vamos a saber cuál es el suplemento, o sea, el otro ángulo, ángulo B, eso es igual a 180 grados, despejamos nuestra ecuación y nos queda que el ángulo B es igual a 180 grados menos 120 grados, perfecto. Y esa operación nos queda que para el suplemento de 120 grados es igual a 60 grados, ¿listo? Para terminar con esta parte de conceptos previos, quiero ahora explicar es como en el sistema sexagesimal, que es uno de los dos sistemas en que se puede medir la amplitud de un ángulo, vamos a expresar un ángulo en grados, minutos y segundos. Entonces, para eso debemos tener en cuenta lo siguiente. En el sistema sexagesimal, un grado es el equivalente a la 360ª parte de una circunferencia completa, de un giro completo, ¿sí? Un grado, ahora bien, un grado equivale a un minuto y en esa misma medida, un minuto equivale a 60 segundos. ¿Listo? Perdón, acá me equivoqué. Lo corregimos rápido. Un minuto corrijo rápidamente, entonces acá tomo como ejemplo un transportador, si ustedes se dan cuenta. Entonces en nuestro transportador tenemos una vuelta completa donde iniciamos acá en 0 grados. Estos 0 grados dan la vuelta completa, acá forma 90 grados, o sea, acá llega un ángulo recto. Acá llega a la mitad de la circunferencia, los 180 grados, o sea, un ángulo llano. Y cuando da la vuelta completa, una vuelta completa son 360 grados. ¿Listo? Por lo tanto, un grado es la 360ª parte de un giro completo, de una vuelta completa. En esa misma medida, un grado equivale a 60 minutos. ¿Listo? Y cada minuto equivale a 60 segundos. Podemos utilizar eso para poder expresar un ángulo en grados, minutos y segundos. Vamos a resolver ese ejemplo para poder determinar la conversión en grados, minutos y segundos. Entonces tenemos un ángulo que dice 35,225 grados, expresarlo en grados, minutos y segundos. Si notamos, lo que debemos hacer es lo siguiente. Esta parte, 35, es la parte entera. Esa parte ya está en grados. ¿Listo? Ahora debemos saber es la parte decimal a cuánto equivale en minutos y a cuánto equivale en segundos. Entonces tomamos la parte decimal, que es lo que está después de la coma, y lo escribiríamos así, 0,225, y lo vamos a multiplicar de acuerdo a lo que vimos hace un instante. Como cada grado equivale a 60 minutos, entonces lo vamos a multiplicar por 60. ¿Listo? Y eso nos va a dar 13,5. 13,5, pero al hacer esta multiplicación, esto ya está en minutos. ¿Listo? Ahora bien, para saber a cuánto equivale esta parte decimal en segundos, hacemos la misma operación. Tomamos solamente la parte decimal, que en este caso sería 0,5, ¿sí? Y lo multiplicamos también por 60 porque ya vimos que un minuto equivale a 60 grados, ¿cierto? Entonces, al multiplicar por 60, eso nos queda 0,5 por 60 es igual a 30. Cuando ya hemos multiplicado esta parte decimal de los minutos por 60, estos son los segundos. Así podemos concluir que este ángulo expresado en grados, minutos y segundos quedaría 35 grados, ¿listo? 13 minutos, ¿sí? Tomamos la parte entera porque esta parte decimal ya la pasamos a segundos. Y esto nos quedaría 30 segundos. Fíjense en la notación, los grados los señalamos con esta bolita chiquitica, esta bolita. Los minutos los señalamos con una comilla y los segundos con dos comillas.